ustedes? Muy buen día, muchas gracias por recibirnos hoy día en sus casas. Fíjense que yo les tengo mire, dice una persona, me gusta escribir ficción de gente normal y corriente. No me gustan las historias de personas perfectas ni las ideologías que acortan los vuelos y los sueños personales. El pasado 26 de agosto a las 12 fue presentado el libro El hombre flaco, canoso y la mujer de las cejas pintadas. Conversaremos hoy día con su autora, la doctora María Elena Santolaya, pediatra e infectóloga de profesión, a la que ha dedicado la mayor parte de su vida. Sin embargo, desde niña le ha apasionado la literatura. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás, Miriam? Yo Aquí. muy bien, muy contenta con el lanzamiento del Hombre Flaco Canoso. Oye, pero qué buena, sí, pues aparte que tiene un nombre, y ya con el nombre del libro lo encontré genial, lo encontré súper, súper entretenido. Lo he estado leyendo, he leído algunas de las historias. Cuéntame un poquito, ¿por qué una médico pediatra infectóloga se dedica a escribir libros de cuentos? Bueno, lo primero que quiero decirte es que cuando yo digo que escribo libros de cuentos, como soy pediatra, la gente piensa que esto es un libro de cuentos para niños. Esto no es así. No es un libro de cuentos infantiles, es un libro de género literario cuento, que es un género que a mí me encanta, que son historias relativamente breves, ¿verdad? En que si el cuento es bueno, en el primer párrafo tú deberías sentirte cautivada, te deberían dar ganas de seguir adelante, eh, involucrarte con los personajes, ver cuál es el conflicto. Y finalmente, como yo siempre comento, eh, al ser el cuento algo corto, que yo tengo que resolver en 10 o 20 páginas, tú como lectora, Miriam, y todos los que nos están mirando hoy día, tienen también la pega de trabajar conmigo. Tienen que imaginar, tienen que soñar, tienen que involucrarse y a veces tienen que interpretar cuál es el final, qué pasó, se murió, no se murió, qué le pasó al personaje. Entonces, a mí me parece un género literario muy apasionante y muy entretenido. Oye, María Elena, tú, a ver, has estado siempre con una vida profesional ligada al Hospital de Niños, al Calvo Maquena, ¿no? Y a la Universidad de Chile. ¿Tú partiste publicando cuándo? Porque tengo entendido que este no es tu primer libro. Cuéntanos de lo anterior. Mira, yo partí escribiendo desde que aprendí a leer, por ejemplo, pero no, yo toda mi vida adulta he sido médico, pediatra, infectóloga y he trabajado, como dices tú, en el Calvo Maquena y en la Universidad de Chile. Son ¿Sigues mis dos. ejerciendo? Sí, claro, sí, No. sí, sí, sí. Y decidí darle forma a esta pasión hace unos 4 o 5 años y efectivamente el año 2020 publiqué mi primer libro de cuentos que se llama Tercer Tiempo, ¿Lo que es tienes un por libro, ahí para que nos lo muestres? supuesto, mira, acá está, Tercer Tiempo. Es un libro muy hermoso que tiene también una docena o 14 cuentos. Y luego viene entonces, ahora el año 2023, el nacimiento de El hombre flaco canoso y la mujer de las cejas pintadas, que es un libro que también trata de vivencias, como tú dijiste antes, de personas normales y corrientes, de sus conflictos, de sus amores, de sus desamores, de las lealtades, las traiciones, la- las historias que nos pasan a todos y que a veces no las contamos o que están ahí ocultas y que yo estoy segura que alguna de estas historias le va a hacer sentido y va a emocionar a los lectores. Oye, tú eres una médico que trabaja con niños, básicamente. ¿Cómo entonces surge esto de escribir cuentos para adultos, en realidad para todo tipo de personas, pero no son cuentos de niños en realidad? Estas vivencias, ¿de dónde las sacas? ¿Por qué te fuiste por ahí y no lo típico que habría sido hacerle cuentos a los niños? Claro. Mira, yo creo que esto se trata de escuchar.
escuchar historias, de ponerle oreja a las cosas, de ponerle atención, yo por mi misma profesión converso mucho, ¿verdad?, con las personas y uno como pediatra se entera de la vida, de las familias, de sus entornos, está sometido a una gran sensibilidad en los afectos en la pediatría, porque de fondo tienes este amor tan puro de los padres por los hijos y también tienes infancias muy desvalidas que efectivamente hacen que tú estés muy atento a la sensibilidad de las emociones de la gente. Ahora, mis historias son historias de ficción, no son historias reales. Puede que tengan un puntito de partida de algo que escuché, que me contaron, qué sé yo. Eh, Mis amigos dicen que es un cacho contarme una historia a mí porque siempre quiero saber más y cómo fue y qué le dijo y ella qué respondió y en fin. Entonces, me gusta esa historia bien contada con detalles, como con sabor, ¿te fijas? Y bueno, y de ahí nace un interés de contar historias y aparece este género literario cuento que me apasiona, como te digo, pero de hecho ahora estoy escribiendo una novela, o sea, que yo creo que van a ser el próximo año. Oye, qué bien, ya Así, vamos a conversar un poco del futuro, pero cuéntame primero de este libro, del hombre flaco canoso y de la mujer con las cejas pintadas. Cuéntame, a ver, son un montón de cuentos, son 12 cuentos en realidad, no son cuentos, sí. donde vemos relaciones humanas, amores, desamores, relatos, etcétera. Eh, pero hay, ahí dices tú, algunas historias que son sacadas a lo mejor de una anécdota, de algo que te quedó, de alguien que te contó algo, pero hay otras y son absolutamente ficción. Sin embargo, me llamó la atención que casi todas, por ejemplo, están escritas en primera persona. Claro, pero eso no, la primera persona literaria, digamos, no la Claro, primera sí, por persona. supuesto, sí. Pero, por ejemplo, yo creo que de los 12 cuentos debe haber 3 o 4 que están escritos en tercera persona. Teresa estaba en tal Sí. parte, o que en fin, eh, y los otros están escritos en primera persona porque además yo uso mucho el diálogo en mi forma de escribir porque creo mucho en la oralidad de la escritura. Eso quiere decir en usar un lenguaje cotidiano, sencillo, que al lector le haga sentido, que no sea un lenguaje rebuscado, que si yo te quiero decir que tienes el pelo lindo, no te voy a decir que tienes el cabello hermoso, no sé si me explico, digamos, es como llegar de forma más directa al lector, de forma tal que la gente se involucre en lo que está viviendo y tome partido por los personajes y los haga propios de alguna forma. Oye, y lo otro que también llama la atención y que están ubicados físicamente en distintos lugares. ¿Por qué? ¿Cómo va ligada la historia al lugar? ¿O da lo mismo que lo que estaba, por ejemplo, en la isla de Chiloé podría también haber sido en Calama? Mira, yo escribo en general sobre lugares que yo conozco muy bien, de manera tal que si yo voy navegando contigo en el relato de la isla Kewi a Castro, yo voy por ahí. Yo voy por ahí, yo veo las toninas, yo paso frente a un determinado pueblo, voy por un canal, ¿te fijas? O sea, yo vivo ese lugar de manera tal que el lector se sitúe efectivamente ahí. Hay un cuento que transcurre entre Rancagua y Doñihue, que son dos lugares que yo conozco perfectamente. Yo nací en Rancagua, yo he hecho ese camino 1000 veces, entonces me gusta contar historias situadas en lugares en que a mí me parece verosímil, que el lector reconozca las calles, los árboles, los olores, las situaciones. Y sin embargo, no son demasiado descriptivos, porque de No, repente la mucha descripción como que aburre, ¿no es cierto? Como que latea un poco. Sin embargo, estos no son descriptivos, de los paisajes me refiero. no, porque claro, no te da el cuento para ese tipo de descripción, ¿verdad? Pero sí también es importante que yo te ponga a ti en un lugar y tú te sientas que estás ahí, que sientas calor o sientas frío porque estás metido
en una atmósfera que hace que el cuento tenga más verosimilitud, que la verosimilitud de mi historia a mí me parece que está dada por cómo está contada la historia, pero no porque los personajes sean reales. ¿Me entiendes? Como una historia bien contada de personajes ficticios, situada en un lugar y más allá de donde yo la sitúo, eh, lo más importante es la emoción y el sentimiento que tú le pones a los personajes, que es Sí, lo que pues más me porque, gusta. porque incluso en algún momento se dice que tu narrativa es muy fácil de seguir, es muy fácil que cada uno de nosotros tenga, como dijiste tú recién, algo te llame la atención o hayas conocido o hayas visto a lo mejor de repente a alguna mujer con las cejas pintadas o algún flaco canoso o a lo mejor le traiga algún tipo de recuerdo, no la tortilla de papas, pero a lo mejor no sé, la cazuela que le hacía la mamá, etcétera. O qué pasa con la mamá o la abuela que está con Alzheimer. Te lleva a ver situaciones cotidianas, ¿no? Claro. Te lleva a ver situaciones cotidianas de temas que a mí me parece que son muy humanos y muy transversales. Tener una mamá que perdió la memoria, tener una abuela a la que nadie le habla, tener una niña que está conflictuada en su educación entre la monja y el profesor de biología. Eh, Son de verdad vivencias que pueden llegar a muchos lectores. La gente se puede sentir interpretada. Entonces, lo que yo digo es que este libro, como tiene historias tan distintas unas de otras, y en muchas de ellas nada es lo que parece, sino que la historia va por aquí y termina por un lado distinto. Siento yo que es un libro que a las personas las hace sonreír, las hace botar un lagrimón por ahí, las hace incomodarse con algunas historias, pero no vas a quedar indiferente leyendo El hombre flaco canso. Oye, hablando justamente de eso, a ver, ¿para quién la recomendarías tú? Porque no necesariamente es para gente muy adulta, esto puede ser leído a lo mejor desde, no sé, los 15 años, 16 años. Cuéntame un poquito, ¿a quién la diriges? Mira, es como los juguetes, cuando dicen de los 8 a los 99. Yo pienso que este es un libro para ser leído desde un adolescente hacia arriba, sin un límite de edad. Porque estoy segura que hay dos o tres cuentos que hablan del proceso del desarrollo en niñas y mujeres adolescentes, y hay otras historias que están más ligadas en el amor de pareja, de gente de tercera o cuarta edad, ¿te fijas? Entonces, siento que desde un adolescente hacia arriba, completamente recomendable en distintas edades. Oye, ¿cómo compatibilizas el trabajo de médico de niños, que debe ser muy demandante seguramente, con muchas horas, ¿no? Con largos, de repente, turnos, con el hecho de escribir? ¿Escribes siempre, a veces cuando se te ocurre? ¿Escribes en el metro, cuando estás de vacaciones? ¿Cómo lo haces? No sé muy bien cómo lo hago, pero el resultado final es que eh, yo no hago turnos de noche ni de fines de semana, hace años ya. Eh, y voy como robando pequeños tiempos, voy como armando un puzzle de tiempo entre todo, la familia, la casa, mis hijos, tengo dos nietos además, chiquititos. Y voy como navegando y tratando de sacar tiempos de distintas partes, y trato de escribir de forma metódica, porque este es un oficio bien arduo, se necesitan muchas horas de trabajo, es bastante solitario escribir, eh, y es tremendamente apasionante. Entonces, yo sé que para mí es un camino sin retorno. No voy a dejarlo, porque de verdad para mí escribir es casi una terapia.
me parece que escribir ficción es también una forma de adornar lo cotidiano, ¿verdad? Que de repente se nos pone un poquito oscuro. Entonces, eh, además de escribir me hace muy feliz y voy a seguir escribiendo. Así que eso de todos modos. Oye, cuéntame, tú escribes, tú dices que lo haces en forma metódica. eh, Todo trato, Claro, ¿verdad? bueno, trata no solamente de cuando te viene la inspiración, sino que ir trabajando a lo mejor los textos, Sí, etcétera. Esa familia cercana tuya de la cual hablaba recién, tú de sí. repente les lees, les cuentas, les dices y ellos te corrigen, te suman, te restan o prefieres no involucrarlos. Prefiero no involucrarlo. Ah, Prefiero no involucrarlo y en general, yo todo este tiempo he trabajado con un guía, yo he trabajado todo este tiempo con Pablo Azócar, que es un gran escritor chileno, con el cual he tenido un taller semanal de muy arduo trabajo, de mucha creatividad, que a mí la verdad es que de verdad me produce mucha felicidad esto de escribir. Y prefiero no involucrar ni a mi familia cercana ni a mis amigos cercanos porque ponerlos en un problema y no, prefiero que se sorprendan una vez que leen la historia. Les pregunto alguna cosa, pero no es lo cotidiano que yo los haga leer textos para que ellos me no den los su usas opinión. de taller, digamos. No lo veo bien. No, para Oye, hablemos ahora un poco del futuro. Tú me dices que estás preparando una novela. ¿Por qué te embarcaste en una novela? Porque eso sí que ya es de más largo aliento, ¿no? Sí, pero Aparte es fíjate, un estilo distinto, un formato claro, diferente. porque si bien no sé qué es más difícil, ¿ah? No lo tengo claro todavía, no voy por el grado de dificultad, pero escribir, no sé, 12 cuentos en este libro son 163 páginas, entonces igual yo te podría decir que todo esto eventualmente puede ser una novela, ¿verdad? En términos de cantidad de material escrito, si tú quieres. No, claro, Entonces, a lo que me refiero más bien es al formato, porque el el formato es formato no diferente. súper diferente, hay que ralentizar, hay que irse más lento, Hay que meter historias entre medio para que sea sabroso, le, digamos. le permite a uno ir metiendo como más cuentos entre medio. Entonces estoy embarcada en eso, decidí probar ese formato, me está yendo muy bien, encuentro que la novela está quedando muy linda y, Cuéntanos un y poquito de qué se trata. no. ¿No podemos adelantar nada? Es una novela que transcurre entre Chile y España entre los años 40, Chile 1940, gobierno de Pedro Aguirre Cerda, como por ahí, hasta los años 90. Ya. Es una novela luminosa, no es una novela que trate de temas oscuros, digamos. Siento que en mi cabeza sé cómo empieza y cómo termina, lo que es muy importante. Y entonces en este momento estoy en eso. Habiendo Oye, ya lanzado este libro de cuentos, ya me voy a embarcar ya más en serio en avanzar en la novela. oye, ¿y por qué elegiste, por qué seleccionaste esa época? ¿Es una época en que tuviste que estudiar mucho la historia del momento o da lo mismo un poco? No, nunca da lo mismo, no. No, por supuesto que estoy estudiando mucho de la época, porque lo que quiero contar, que no tiene nada que ver con... No te voy a contar de qué se trata. Lo ¿Ya? que quiero contar se sitúa muy bien en esa época. Ya. Entonces yo he tenido que ir mucho a estudiar y ver cómo eran las condiciones sociales, el comportamiento de las familias, cómo se movía lo urbano, lo rural en aquellos años. Es muy interesante eso también. Bueno, me También imagino. perdón, te da verosimilitud a la historia que yo te cuente la historia bien situada en una época determinada.
claro. Oye, me imagino que te debe ayudar mucho porque hay mucha documentación, hay cine, allá hay imágenes, y no solamente fotografía, hay mucho video. Es una época un poco como saliendo de la parte conflictiva por el lado de los años 40, pero que transcurre también en una serie de cambios sociales, ¿no es cierto?, en esa época. Pero tú no te metes en la parte oscura, como dices tú, sino que es más bien luminosa. Pienso por el momento, capaz que me oscurezco por ahí, pero eso es lo que va a venir. Por ahora, como te decía, por ahora, el haber escrito estos dos libros de cuentos para mí ha sido un sueño. Los libros están súper lindos y lindos más allá del objeto lindo, que en verdad tú lo tienes en tus manos, está lindo. El contenido es un contenido que a mí me tiene muy contenta porque ha llegado muy bien a los lectores. Lanzamos el libro el sábado, ya he estado todos estos días recibiendo muchos mensajes de gente que estaba y gente que ha comprado el libro y que se siente sorprendida, que me hace preguntas de por qué pasó esto, cómo dimos vuelta una historia de un hilo hacia otro. Eso es muy reconfortante para mí, muy bonito. Oye, qué bueno. A ver, para terminar, ¿por qué no me dices, no le dices, digamos, a los televidentes, por qué hay que comprar el libro? ¿Quiénes tienen que comprar el libro? ¿Quiénes tienen que leerlo de todas maneras? Y a lo mejor ser comentario, ¿no? Porque por lo menos a mí me gusta mucho leer un libro, pero además comentarlo con alguien, ¿no? ¿Por qué cualquiera de tus dos libros? Pero hablemos del último, ¿no es cierto? De El hombre flaco canoso. Cuéntame, ¿por qué hay que leerlo? Mira, yo creo que hay que leerlo porque hay que leer en general, pienso yo. Y en particular yo leería este libro porque es un libro en que yo estoy segura que los televidentes se van a sentir representados de alguna forma. Y en segundo lugar, no van a quedar indiferentes, porque en verdad el libro los va a emocionar de alguna manera, hacia la risa, hacia el llanto, hacia la incomodidad, hacia el decir, oye, yo conocí una persona así, a mí me pasó esto, yo siento que esto me hace sentido. Hay algunos, algunas escenas de ternura, de relaciones que son muy entrañables, hay pérdidas muy dolorosas también, pero en verdad todo eso es como la vida. Y como tú misma dijiste al inicio, a mí no me gustan las historias ni de gente perfecta ni de superhéroes, porque no me las creo, porque siento que en la vida todos tenemos errores que hemos cometido, tenemos fallas y hace falta que nosotros aterricemos a las personas muchas veces para madurar en nuestros amores. No idealicemos a un padre tan extraordinario, no tengamos hijos tan fantásticos, sino que de verdad sepamos que solo somos seres humanos falibles, con virtudes y defectos, y eso es lo que yo trato de mostrar en las distintas historias de El hombre flaco. Muchas gracias le damos a María Elena Santolaya, médico pediatra e infectóloga, autora de libros y obviamente de este que estoy mostrando aquí, del hombre flaco canoso y la mujer de las cejas pintadas. Se lo recomiendo de todas maneras porque se lee súper fácil y como bien dijo ella, siempre uno o escuchó algo o lo vivió o hay algo que te hace clic y por último decir, el lugar, siempre hay algo que le va a llegar directamente leyendo estos 12 cuentos que se leen re fácil, bien rápido. No tiene nada de que haya que pensarlo, meditarlo más allá. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro. Muchas gracias a ti.